Bueno, ustedes saben, al cumplirse 3 años de gobierno, el presidente Lacalle Pou presentó su memoria anual con varios anuncios ayer en la Asamblea General, y para hacer un análisis de todos estos temas recibimos al sociólogo Eduardo Botinelli, director de la consultora Factum. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿con qué primera impresión te quedaste del discurso, de la globalidad de lo que pasó ayer en la Asamblea General? Bueno, a ver, si nosotros consideramos un poco lo que ha sido 2022 para el gobierno, fue un año complicado, y este discurso, más allá de los contenidos específicos, logra un cometido relevante para el gobierno, que es retomar la iniciativa. Es decir, 2022 tuvo primero el referéndum, con lo cual el gobierno estuvo atado, ligado de alguna forma a defender la ley de urgente consideración. Luego de pasado eso, con un resultado que fue positivo para el gobierno en la medida que logra mantener la ley, pero no en los márgenes esperados, es decir, terminó siendo un resultado más estrecho, con lo cual el resultado en sí también termina afectando al gobierno en un éxito, pero no en la dimensión que esperaba. Luego vienen los casos de Astesiano, de Marcet. El 2022 fue un año donde el gobierno básicamente fue un gobierno reactivo, es decir, lo que hizo fue responder ante coyunturas adversas o que le cambiaron la agenda. Esto marca un quiebre importante desde el punto de vista político y de agenda, que es que, bueno, desde ayer y por unos días más, vamos a ver cuánto tiempo más, el gobierno tomó la iniciativa y se está hablando de lo que el gobierno quiere, ¿no? Y eso creo que es el principal elemento que hace a la vida política del país. Es decir, bueno, el gobierno retoma la iniciativa, se está hablando de lo que el gobierno quiere, más allá de las discusiones puntuales. ¿En qué medida incide, teniendo en cuenta los anuncios del día de ayer, la baja en algunos impuestos? ¿Eso tiene una repercusión favorable de la imagen del presidente? Bueno, acá hay algo interesante, porque una cosa es lo estrictamente ligado a las repercusiones que tiene, es decir, bueno, a cuántas personas afecta, cuánto afecta a cada una de las personas, cada uno en su cotidianidad, en su realidad verá más o menos reflejado ese cambio. Pero el tema pasa por el lado de cuánto eso se decodifica por la gente como un beneficio en sí mismo. Es decir, si nosotros miramos lo que son los indicadores de evaluación de la gestión, la parte económica ha sido la que desde la pandemia, y obviamente con la pandemia como uno de los factores explicativos hasta el día de hoy, son las principales preocupaciones de la población, y también la que tiene una visión más crítica de la opinión pública sobre el gobierno. A pesar de que hay una serie de indicadores que muestran recuperaciones, ¿no?, tanto desde el punto de vista macroeconómico como del empleo o la baja de desempleo, sin embargo la opinión de la población seguía siendo negativa. El tema es ver si esto tiene una repercusión o no sobre la percepción de la opinión pública. Va a ser obviamente hacia adelante. Siempre hablamos de la percepción de cada persona respecto a su situación económica. Bueno, eso es lo primero que hace a que las personas cambien su opinión. Es decir, bueno, ¿cuánto le afecta inmediatamente? Obviamente, el entorno también es algo que, a ver, para poner un ejemplo, si uno mira estos datos que decía sobre las percepciones o las preocupaciones de la población, en el litoral del país aparece mucho más fuerte el tema del desempleo que lo que aparece en el sur. Bueno, eso hay una realidad personal, pero también hay un contexto que lleva a que las personas visualicen en su entorno dificultades con el empleo. Bueno, cuánto esto afecta o a las personas o a sus entornos va a ser lo que hace que la opinión pública se pueda mover, digamos, hacia un momento más favorable en esa percepción sobre la conducción económica que tiene el gobierno. Bueno, y por ahí vienen ya las primeras críticas, ¿no?, de que estos anuncios no privilegian o no van a favorecer a los más necesitados. Bien, sí, ahí hay diferencias en concepciones, digamos, de qué se ha hecho hasta ahora. O sea, el propio presidente en el discurso da a entender que las políticas llevadas adelante durante la pandemia y post-pandemia, fundamentalmente en el MIDES y el Ministerio de Vivienda, iban focalizados a los sectores de los sectores más bajos de la sociedad, y que era momento de empezar a dar señales hacia otros sectores, digamos, impulsando el desarrollo individual, el trabajo individual como formas de superación. Es decir, hay toda una concepción detrás que hace que la mirada es, bueno,
a los sectores más bajos ya se los atendió, ya se los está atendiendo con una serie de políticas, es momento de cambiar el eje hacia otros sectores. Entonces, la crítica en realidad está contestada por el propio discurso del presidente en cuanto a la concepción que tiene, no necesariamente justamente lo que está viendo es un enfrentamiento de concepciones. Eduardo, ahora, respecto a la imagen en sí misma del presidente con los hechos que han acontecido, sobre todo durante 2022, que han marcado, ¿no? Por ejemplo, el caso Astesiano, ¿en qué medida ha incidido en la imagen del presidente de la República? Bueno, si nosotros miramos un poco lo que ha sido las series de aprobación o de confianza, incluso personal en el presidente, la capacidad, lo que vemos es que el quiebre no vino con Astesiano o Marcet. El quiebre empezó antes, más con un proceso que tiene que ver con el referéndum y un cierto proceso de polarización, donde el porcentaje de votantes del Frente Amplio que aprobaban o que confiaban en el presidente cayó fuertemente previo al referéndum y eso se sostuvo. Y después tuvo una baja durante el 2022 continua, pero menos acentuada. Es decir, como que el quiebre viene antes. El caso Astesiano o el caso Marcet terminan acumulando en un proceso que ya se venía dando a partir de ese juego político que se dio durante la campaña del referéndum. Si miramos un poco también lo que son la información, los datos que tenemos con respecto a Astesiano y cuánto eso puede impactar en la percepción de la gente, bueno, lo que vemos es que el caso Astesiano es algo que interesa, sigue, es decir, que le importa obtener información, los sectores más, primero, volcados más fuertemente a ex votantes del Frente Amplio y menos en los votantes de la coalición. Pero votantes, no los actuales. Bueno, no, también los actuales. Están así como todavía indecisos sobre cuál va a ser el futuro electoral, digamos, ¿podría ser así? No, es quienes votaron en el Frente Amplio, pero también quienes están, sobre todo quienes están dispuestos a votarlo nuevamente. En ese es donde más fuerte aparece. Pero lo que más explica el interés por el caso Astesiano es el interés en la política. Quienes les interesa la política tienen el doble de interés, para decirlo groseramente, digamos, que quienes no les interesa la política. A quienes no les interesa la política, más del 80% no les interesa el caso Astesiano. Quienes les interesa más o menos es el 70%. Entonces, el caso Astesiano termina siendo un caso donde acumula ruido, si se quiere, contra el gobierno en términos generales, pero que está muy encapsulado en las personas más interesadas en la política. Y eso hace un poco a lo que son los entornos de las dirigencias también, ¿no? Es decir, pensar que todo lo que se mueve dentro de las dirigencias o mismo del periodismo es lo que le interesa al común de la gente. Y en realidad lo que hemos visto hasta ahora es que ese caso lo que hizo fue acumular dentro de toda otra serie de casos o de la propia política, pero no el caso en sí generó un quiebre, ¿no? Y no es algo que la gente esté siguiendo con entusiasmo, si se quiere, o con interés. Entonces es matizable, digamos. ¿Se puede hablar de un desgaste, de que la gente se cansa de esos temas, de peleas, etcétera? Bueno, sí. A ver, el caso Astesiano claramente tuvo un impacto inicial importante en el hecho en sí de la detención, en los primeros chats filtrados, pero después empieza a desgastar. Y empieza a desgastar por varias razones. Primero, porque es un tema que está arriba de la mesa, que no le interesa a la gente, que no hace la vida cotidiana de las personas, que eso es algo también relevante. Están los temas de vivienda, están los temas de educación, están los temas de la vida cotidiana, de llegar a fin de mes, de conseguir trabajo. Eso es lo que a la gente más le preocupa y sobre todo a la gente más de niveles más bajos y que a su vez tiende a tener menor interés en la política, ¿no? Entonces, digamos, cierra un poco todo ese círculo de explicación. Pero después, claro, la propia oposición ha hecho un uso del caso Astesiano que llevó al desgaste. ¿Por qué? No hubo una jerarquización de los chats, digamos. Todos los chats generaban un escándalo igual. Era lo mismo si alguien le había pedido que le consiguiera un trabajo a un amigo que si había habido pedido de información sobre senadores, ¿no? Entonces, como todo generaba el mismo ruido, lo que generó fue mucho ruido
para la gente que no está metida dentro del sistema político, de la política, que le interesa cuáles son los movimientos específicos. Volviendo un poco al tema del día de ayer, las críticas no solamente vinieron de la oposición, también hay críticas y visiones contrarias dentro de la propia coalición de gobierno. Por ejemplo, desde Cabildo Abierto, subía, por ejemplo, el Partido Colorado, que se critica que no hubo ningún anuncio de aumento, por ejemplo, para las jubilaciones mínimas. ¿Qué significa esto en este momento particular de la coalición, donde también está la discusión de la reforma jubilatoria y las posiciones encontradas que hay? Bueno, a ver, la coalición está en un momento interesante, digamos, desde el punto de vista de la discusión, porque está la reforma de la seguridad social. Ayer hubo un par de señales del presidente que no se habían dado en los años anteriores, que fue mencionar a los socios de la coalición específicamente. No los mencionó. Y esta vez mencionó a Cabildo Abierto en 2 oportunidades. Cuando habló de los deudores del Banco Hipotecario, donde mencionó a Cabildo, en general, legisladores de Cabildo Abierto, a Botana y a Camí del Partido Nacional y a Coutinho del Partido Colorado. Y también lo mencionó lateralmente, sin decirlo explícitamente, que el cambio tributario en las MIPYMES respondía a una demanda que había desde socios de la coalición haciendo referencia a Cabildo Abierto. Es decir, de alguna forma buscó acercar también, que no lo había hecho en los discursos anteriores, que lo que se está proponiendo tiene que ver con lo que los socios estaban demandando. Y eso es una señal. Ahora, es claro que tanto Cabildo Abierto como el caso de Subía, que son los que salieron más fuerte, están en una dinámica. Subía sobre todo vinculado al jazz, Cabildo más volcado al tema de la promoción de inversiones, la COMAP, los grandes contribuyentes y hablando sobre temas de las pymes y las clases medias. Entonces, ahí las repercusiones iniciales es que no sintieron que se atendiera en la dimensión que esperaban los pedidos que hacían. Y eso, lo que está pasando casi que permanentemente es una discusión interna en la coalición que se hace públicamente. Que esa es una diferencia importante que creo que fue acá mismo que Manini lo dijo, ¿no? Es decir, hay un funcionamiento de la coalición que lleva a que las discusiones o los matices que existan se discutan públicamente y no en forma privada. Ahora, ¿eso hace correr riesgo a la coalición de gobierno pensando en las elecciones del próximo año? No, yo creo que no. Y sobre todo en este último periodo de la actual administración. A ver, hay como también distintos matices que hay que mirar en esto. Una cosa es las diferencias coyunturales sobre políticas específicas. Otras son diferencias ideológicas profundas que existen dentro de la coalición. Por empezar, el rol de las empresas públicas, la desmonopolización de combustibles, por hablar de grandes temas que hacen a la concepción ideológica del rol del Estado. Y después en otras, pero fundamentalmente en esas. Ahora, ¿eso hace que la coalición corra riesgo? Bueno, no, en principio no. Es decir, lo que está pareciendo bastante claro es que es una coalición que ha funcionado con un presidente y un partido nacional que es quien maneja básicamente la agenda de presentación de proyectos, de qué cosas se impulsan y cuáles no, con socios que apoyan o dejan de apoyar según cada uno de los proyectos. Ahora, si hay posibilidades de que esto lleve a una ruptura de la coalición, no, en principio no aparecen elementos y creo que está bastante claro que no hay voluntad tampoco de ninguno de los socios de romper la coalición. Ni siquiera con los reparos respecto a la reforma de la seguridad social de Cabildo. Eso puede ser, digamos, un momento álgido en la medida que el presidente decidió que este proyecto era una de las banderas, que tiene que ver un poco con todo el discurso de ayer también. Si hay algo que el gobierno ha tratado de marcar permanentemente, es el cumplir con el programa. Esto es algo que ha sido permanente, que lo hace en cada rendición de cuentas y que lo que muestra es, o buscando transmitir, que es un gobierno que cumple con lo que prometió. Entonces, esta reforma de la seguridad social es algo que estaba dentro del compromiso por el país, es algo que está en discusión y es algo que el presidente decidió que se impulsara en un contexto que no es favorable para hacerlo, ¿no? Y a pesar de eso lo hace
en otro concepto que está tratando de instalar desde hace tiempo, que es el de la responsabilidad, que es un gobierno responsable, que toma las medidas en forma responsable. Entonces, más allá del costo que tenga, lo que está tratando de decir es, bueno, más allá del costo que tenga, nosotros vamos a impulsarlo. Ese punto puede ser un momento más álgido dentro de la coalición si no se llega a aprobar, porque efectivamente es un buque insignia que ha presentado. ¿Cómo viste el abordaje del tema seguridad en el discurso del día de ayer? Uno de los temas álgidos también, ¿no? Bueno, creo que fue bastante interesante lo que planteó el presidente en la medida que está haciendo, digamos que fue de las pocas autocríticas que se vieron, que es razonable que alguien en una rendición de cuentas haga poca autocrítica, es decir, esperar que sea pararse a darse latigazos es absurdo. Pero sí planteó una visión positiva, que es algo también que el gobierno tiene como bandera, digamos, ya desde el arranque del gobierno con la pandemia, una visión que incluso en el cierre del discurso el presidente lo repite, que es el optimismo, ¿no? Es decir, esto va a mejorar. Y muestra resultados. Y los resultados que muestra son los que son favorables. Es decir, básicamente lo que son las denuncias de hurtos, denuncias de rapiña, abigeato. Y hace una autocrítica, digamos, con respecto a que no se está pudiendo solucionar los problemas de homicidios. Creo que ese abordaje es interesante porque no va contra el relato o contra las cifras, sino que asume las cifras, obviamente, las que son favorables las realza y las otras las incorpora y las trata de matizar. Sin dudas, la seguridad pública se ha transformado en un problema para el gobierno. Si nosotros miramos un poco lo que ha sido el gobierno hasta ahora, hubo 2 años donde la pandemia, un año donde la pandemia fue la principal preocupación de la población y enseguida emergieron los problemas económicos y la seguridad pública parecía muy rezagada y empezó a crecer sistemáticamente durante 2020, 2021, 2022. Sistemáticamente ha crecido la preocupación por la seguridad pública y esto va un poco también en línea de lo que hablábamos con cuánto impacta un anuncio de estos. El gobierno hace ya más de un año que viene presentando cifras positivas sobre la seguridad pública y sin embargo la preocupación de la población sigue aumentando y la evaluación que hace sobre el gobierno sigue aumentando la parte negativa. Entonces no alcanza con mostrar resultados positivos, sino que haya un cambio en la percepción de la población. Y eso es lo que no se está logrando. Se abordaron temas económicos, de vivienda, de apoyo a los más vulnerables a través del MIDES. ¿Faltó algo en el discurso que duró poco más de 1 hora? No, yo creo que dentro de lo que ¿Quedó algún tema pendiente? Porque estuvo también la inserción internacional, por ejemplo. Sí, bueno, ahí también hay matices dentro de la coalición y claramente con respecto a la oposición. También en una mirada optimista del presidente en torno a cuáles las posibilidades de inserción internacional que puede tener el gobierno. Creo que ahí es eso, digamos, es optimismo en generar mecanismos que en realidad dependen mucho más de afuera que del propio país, pero sí generando esa idea de que el gobierno está avanzando en generar acuerdos comerciales. Yo creo que de los grandes temas no hubo para el gobierno temas que no hayan sido abordados explícitamente. Quizás lo que faltó en algún caso fue énfasis en algunas carteras, pero claramente lo que quiso fue centrarlo y había una expectativa importante de decir, bueno, todo lo que diga en realidad va a ser opacado en parte por el anuncio que se haga. Entonces tampoco la centralidad o generar demasiados ejes, muchos más ejes que lo que generó, iba a implicar algo positivo para el gobierno. Ya para cerrar, ¿qué se puede esperar de este último tramo, digamos, de periodo de gobierno? Cuando, por ejemplo, tenemos el discurso de ayer, los anuncios, pero también se conocieron cifras de intención de voto de los partidos. Los integrantes de la coalición todos más o menos han bajado su intención de voto. Hay una popularidad también del presidente que se conoció en los últimos días. ¿Qué se puede esperar para este tramo? Bueno, hay que ver cómo sigue este cambio de eje que decía al principio. Es decir, si efectivamente el gobierno logra retomar la iniciativa, viene después la rendición de cuentas, en unos 6 meses. Entonces, ahí va a haber otra instancia donde las rendiciones de cuentas siempre generan conflictividad. Va a generar conflictividad con los movimientos sociales. Está la reforma de la seguridad social en el medio y está
también la negociación interna de la coalición, es la última rendición de cuentas previo a las elecciones, entonces con posibilidad de incrementar gasto. Entonces, todo eso va a ser un momento complejo para el gobierno, que tiene como base lo que está presentando ahora. Y bueno, el gran desafío para el gobierno 2023, sobre todo para entrar en 2024, va a ser cuánto mejora la economía o la percepción sobre la economía, cuánto logra cambiar la percepción que hay sobre la seguridad pública y qué pasa con las grandes reformas. Es decir, bueno, a fin de año o a principio del año que viene, ¿va a poder mostrar resultados de la transformación educativa? Ahí hay puesto muchas fichas. La reforma de la Seguridad Social, ¿se aprueba o no se aprueba? ¿Y cómo impacta después de aprobada o no aprobada la reforma? Y empieza el año electoral, donde ya lo que haga el gobierno, o sea, el gobierno es este año. El año que viene solamente resultados de lo ya hecho. O algún cambio muy importante que pudiera llegar a darse que no se avisora, digamos, de impacto. Entonces, en realidad lo que tenemos es visualizar cómo es que se desarrolla el 2023 en esos grandes temas y cómo se va dando también desde la parte política lo que es la discusión interna de candidaturas, sobre todo dentro del Partido Nacional, pero qué pasa también con el Partido Colorado en las discusiones que pueda llegar a haber sobre las candidaturas. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, ese a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 20 minutos. Y es momento de actualizar la información.